Buenos días, señores estudiantes. Les hago llegar este video con la explicación de la semana 8 de inglés para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Ya. Primero les mando que lean con mucha atención y copien tu portafolio y realicen las actividades. Ya. El tema es el presente simple, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. El presente simple. Ya. Aquí les mando como un resumen un poquito del tema, lo que hemos visto, ¿no? Dice que en el presente simple las oraciones afirmativas. En positivo o afirmativo, en presente simple su estructura es la siguiente. El sujeto más el verbo y más el complemento. Ahora, en oraciones afirmativas o positivas, hay que tener en cuenta a las terceras personas del singular, que es decir, he, she, it. O sea, cuando nos referimos a un hombre, a una mujer o a un animal, objeto o cosa o lugar. A los verbos se les agrega s, ies o es. ¿Cuándo se agrega s? A la mayoría de los verbos. Cuando los verbos terminan en x, sh, ch, s o se les aumenta es. Ya. Ahora, cuando los verbos terminan en y, pero les antecede una consonante, se le aumenta al verbo ies. Quiere decir, de fly pasa a ser flies. De copy, copies, ¿ya? Ese sería un poco para que ustedes entiendan. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo termina en y, pero le antecede una vocal? Por ejemplo, fly, solo se le aumenta s. Ahora, ¿qué pasa con las oraciones en negativo? Ya, para formar el negativo en presente simple se utiliza el auxiliar do not para los sujetos I, you, they, we, you, mientras que para formar el auxiliar does not para los sujetos she, he, it. En negativo los verbos no cambian, en tercera persona del singular se mantiene sin cambios porque la regla anterior solo se aplica en oraciones afirmativo o positivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros únicamente vamos a aplicar esta regla a los verbos cuando hablamos de oraciones afirmativas o positivas, pero siempre y cuando hablemos de el género masculino, femenino o de un animal, cosa, objeto en singular. Singular quiere decirse uno, ¿ya? Ya hemos visto ejercicios de la semana pasada, ya les he mandado los trabajos. O sea, hemos estado estudiando esto, pero veo que todavía falta reforzar este tema. Por eso les he mandado esta semana este. Entonces dice, el presente simple, negativo. En la forma negativa los verbos no cambian, pero debemos agregar do not o does not antes de esto. Ya. Do not, como vemos en esta imagen, solo se usa cuando hablamos de I, you, we, they. Y does not cuando hablamos de he, she, it, más el verbo que no cambia. Por ejemplo, dice, I do not smoke. You do not smoke. Tú no debes fumar, nosotros no fumamos, ellos no fuman. Entonces, cuando hablamos de él, el nombre de un hombre, o nos referimos a papá, a género masculino y solamente uno, usamos el auxiliar does not, ¿ya? Y el verbo no cambia, como vemos aquí, no se le aumenta ese, ¿ya? Esa parte quiero que ustedes entiendan. Solo se cambian los verbos en el presente simple, en la tercera persona, pero siempre y cuando hablamos de oraciones afirmativas, ¿ya? Solo oraciones afirmativas. Pero cuando son negativas, no hay que cambiar el verbo queda igual. De igual manera con las oraciones interrogativas. Para ser interrogativo, nosotros primero debemos usar el auxiliar do o does, más el sujeto, más el verbo. Y los verbos tampoco cambian. Los verbos tampoco cambian tanto en interrogativo como en negativo cuando hablamos de la tercera persona, como vemos el ejemplo. En presente simple, en oraciones interrogativas, se utiliza el auxiliar do para los sujetos I, you, they, we, you, mientras que el auxiliar do es para los sujetos she, he, it. En interrogativo los verbos no cambian en tercera persona del singular, se mantienen sin cambio porque la regla anterior solo aplica en oraciones afirmativas o positivas. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, dice, do I have? Entonces dice, nota que en esta forma los verbos no cambian. El do es he have, no cambia el verbo. Ya, en la forma interrogativa usamos do y does. Antes del sujeto y el verbo
se mantiene en su forma normal infinitiva. Ya, esa parte quiero que ustedes un poco entiendan, ¿no? Ahora dice, vamos a ver aquí unos ejemplos aplicando esta regla, dice. Complete usando el verbo en inglés en su forma correcta. Por ejemplo, esto estamos hablando en afirmativo. Dice, por ejemplo, veamos el sujeto. Dice, hi, ¿ya? Hi some video games. Por ejemplo, aquí el verbo lo escribimos igualito porque estamos hablando de la primera persona. Pero, por ejemplo, aquí Vegeta, estamos hablando de un hombre, ¿ya? Have quiere decir tener. Entonces, como es tercera persona del singular, estamos hablando de un solo hombre, y entonces estamos hablando de género masculino, el verbo have cambia y su forma es has. Entonces, Vegeta has bad temper. O sea, Vegeta tiene un mal temperamento. Ya. Master Roshi, yoga. Ya, por ejemplo, el maestro Roshi, do significa hacer yoga, ¿no? Hace yoga. Entonces, aquí, por ejemplo, como el verbo termina en O, le aplico la regla de ES. Entonces, le aumento, aquí le pongo does, ya. Por ejemplo, aquí dice we, el sujeto es we. Aquí yo al verbo no le hago nada, porque esta no es la tercera persona del singular. Lo dejo igualito, lo escribo igual. They también lo escribo igual, porque no es la tercera persona del singular. Goku y Mil, dice. Entonces aquí, por ejemplo, también el verbo lo dejo igualito, porque a pesar de que son hombre y mujer, estamos hablando de dos personas. Entonces ya estamos hablando de plural. Por lo tanto, el verbo sí se escribe igual. Por ejemplo, Bulma es un género femenino, estamos hablando de una. Entonces dice aquí, por ejemplo, watch, observa películas de acción, action movies. Entonces, como watch, podemos usar cualquiera de estos verbos, pero vamos a usar watch. En este caso, vamos a aumentarle ES, porque ¿qué dice la regla en oraciones afirmativas? Que si el verbo termina en CH y estamos hablando de la tercera persona del singular, hay que aumentarle ES al verbo. Entonces aquí le vamos a aumentar ES. Trunks and Goten dice, play together. Trunks y Goten juegan juntos. Entonces, por ejemplo, como hablamos de dos personas, a pesar de que son masculinos, el verbo lo vamos a escribir igual, porque estamos hablando de dos personas. Ahora dice, we, nosotros, do exercise. Nosotros hacemos ejercicio. Ah, ya. Entonces, como es we, no es la tercera persona singular, el verbo se escribe igual. Porque, o sea, por eso digo, en el presente simple, ustedes lo primero que tienen que darse cuenta es del sujeto, ¿ya? Para poder cambiar el verbo. Si el sujeto se refiere a un hombre, a una mujer, a un animal, objeto, y en singular solo uno, entonces ahí el verbo cambia. Pero mientras tanto, no. ¿Ya? Se escribe igual. Veamos en oraciones negativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos, por ejemplo, aquí los verbos, ninguno de estos cambia. Lo que sí ustedes tienen que darse cuenta si es usar do o does. Por ejemplo, dice, I do not know. Dice, yo no sé la respuesta. Entonces, aquí, ¿cuál auxiliar voy a usar? Reviso la clase, dice. Cuando hablamos del sujeto I, ya. Entonces vamos a ver en negativo, ya. Cuando hablamos de la primera persona, yo, tú, nosotros, ellos, usamos el auxiliar do. Pero cuando hablamos del género femenino, usamos does. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí sería I do. I do not know. Entonces yo escribo I do not know. Cooler dice to hit. O sea, eso se refiere a un objeto, ¿no? Entonces, allá. Entonces aquí yo voy a poner does. Aquí, por ejemplo, dice Trunks and Gohan. Estamos hablando de dos personas. Entonces ponemos do. Do not read. His brother dice his brother. Entonces su hermano. Allá. Entonces ponemos do. Do not look. Goku y ella. Reggaeton music, no escuchan reggaeton. Entonces estamos hablando de dos personas, usamos do, ya. Our parents, estamos hablando de nuestros padres, ya. Entonces estamos hablando de dos personas, entonces ponemos do not go. Aquí recuerden que los verbos no cambian. Simplemente lo que debemos saber
cuando estamos hablando de solo una persona, un hombre, una mujer, o por ejemplo aquí dice Yancha, es un hombre. Aquí vamos a usar dois. Acá también dois. Maestro Roshi, dois. Dois no travel, ya. Y el resto va con do, porque estamos hablando de plural, se refiere a dos personas, ellos, ¿ya? Entonces, eso es lo único que tienen que darse cuenta en negativo. ¿Cuál van a usar? ¿El do o el dois? ¿Ya? Ahora, veamos en pregunta, así mismo. Tienen que, por ejemplo, aquí el verbo no cambia. Aquí el verbo no cambia. Y solo también tienen que darse cuenta del sujeto. Por ejemplo, she. Estamos hablando de una mujer, entonces aquí vamos a poner does. Does she like the Simpsons? Yeah. Acá, por ejemplo, dice you. Entonces usamos do. Do you now? He soon. Entonces aquí vamos a poner los verbos, los que están con rojo. Y aquí vamos a poner el auxiliar, ya sea do o does. ¿Ya? Does en este caso, diré does porque estamos hablando de she. Y do cuando hablamos de you. ¿Ya? Entonces tienen que darse, aquí mismo están las respuestas, tienen que darse cuenta. Por ejemplo, do, cuando nos referimos a una pregunta que se refiere a I, you, thee, we, you. Y usamos el auxiliar does cuando hablamos de ella, él o eso, o el nombre de una mujer, hombre, lugar, objeto. ¿Ya? Entonces con esa información podemos completar el ejercicio. Espero que esta información les ayude a realizar el ejercicio.